Vi la señal reflejada en la luz amarilla de mis faros. Decía San Miguel, 12 kilómetros. Detuve el coche, limpié con la mano el vidrio empañado y la volví a mirar. En el espejo retrovisor, sin haberme movido, el letrero ya no decía lo mismo. San Miguel segundo, 3 kilómetros. Fue un segundo, un parpadeo, pero lo suficiente para sentir que algo se había reacomodado a mi alrededor, como si la carretera hubiera respirado. El aire olía a tierra húmeda y a electricidad como antes de una tormenta. Y en ese silencio imposible, donde ni el motor ni la lluvia hacían ruido, tuve la certeza de que el camino que había tomado ya no era el mismo por el que había venido. Hola comunidad, esta historia va dedicada a todos los que viajan de noche, a los conductores solitarios que confían en la luz de sus faros como único escudo contra el vacío, a los que trabajan en carretera, los que regresan a casa por rutas largas, los que piensan que nada puede sorprenderlos después de cientos de kilómetros de asfalto. Porque todos conocemos esa sensación. El cansancio empieza a mezclarse con la música, la mente se relaja y los reflejos se vuelven automáticos. Es cuando el camino parece hipnotizarnos. Y es ahí, justo en ese punto, cuando lo imposible encuentra un hueco para manifestarse. Esta noche hablaremos de un tramo poco conocido, una carretera secundaria que une dos pueblos pequeños, y de una señal que, según varios conductores, cambia de nombre cuando la miras 2 veces. Un detalle insignificante, pensarían algunos. Pero esa leve variación, un número que no cuadra, una palabra añadida, puede ser la diferencia entre seguir en tu mundo o perderte en otro. Lo que van a escuchar a continuación está basado en testimonios reales, recogidos de diferentes choferes de carga y viajeros que juraron haber pasado por el mismo sitio, aunque en mapas recientes el lugar ya no aparece. Dicen que en ese tramo la realidad tiene una falla, que hay algo en los letreros, en los reflejos, que no obedece a las leyes humanas. Y antes de seguir, déjenme advertirles algo. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Si alguna vez manejan de noche y el GPS marca un nombre que no recuerdan, si la señal de la carretera muestra una distancia diferente a la de hace un minuto, quizás sea mejor no detenerse, quizás sea mejor no mirar atrás. Eran las 2:13 de la madrugada cuando salí del desvío hacia la vieja ruta provincial 23. La lluvia caía con una paciencia helada, de esas que no limpian el parabrisas, solo lo ensucian más. El aire del interior del coche olía a café viejo y a caucho húmedo. Venía de la ciudad después de una visita breve por trabajo. El objetivo era llegar antes del amanecer al pueblo donde vivía mi familia, en las afueras de San Rafael. Un trayecto de poco más de 1 hora. O eso creía. El tráfico había desaparecido hacía rato. Ni un solo vehículo en sentido contrario, ni siquiera las luces rojas de un camión a lo lejos. Solo la cinta oscura del asfalto, los parpadeos del tablero, y esa sensación cada vez más nítida de estar solo en un mundo suspendido. A la altura del kilómetro 47, una figura metálica emergió de la niebla. Era una señal reflectante un poco torcida con el texto: Desvío San Miguel 12 kilómetros. Me pareció raro. Conocía bien esa ruta y jamás había visto un desvío hacia ningún San Miguel. El nombre no me sonaba de nada. Me detuve en el arcén. Bajé el volumen de la radio, que crepitaba entre estática y murmullos, y abrí el mapa del móvil. El GPS mostraba mi posición exacta, pero no aparecía ningún San Miguel en los alrededores. Solo caminos rurales sin nombre y parcelas agrícolas abandonadas. Pensé que quizás era un pueblo nuevo o un error de cartografía. El tipo de detalle que a nadie le importa hasta que uno lo ve con sus propios ojos. Decidí seguir adelante. Durante unos minutos el camino pareció prolongarse más de lo habitual. No había postes de luz, ni casas, ni señal de civilización. El sonido del motor se volvió monótono, como si el coche se desplazara en un túnel sin paredes. Hasta que algo me obligó a frenar. En el espejo retrovisor vi nuevamente la señal, pero esta vez el texto había cambiado. Ahora decía San Miguel segundo, 3 kilómetros. El mismo color, la misma tipografía, solo el contenido distinto. Me quedé mirándola con la respiración suspendida. No podía haber otra señal idéntica en menos de 3 kilómetros. Era la misma. La reconocía por la torcedura del poste y por el adhesivo en la esquina. Y sin embargo el nombre y la distancia eran distintos. Apagué el motor. El silencio se hizo tan denso que escuché el golpeteo del agua en el techo como si viniera desde dentro. De repente noté algo que no había percibido antes. El aire estaba caliente, demasiado para una noche lluviosa, y olía a tierra quemada. Ese olor agrio que queda después de un incendio eléctrico o un cortocircuito. Salí del coche con la linterna del móvil. El suelo estaba cubierto de barro, pero las marcas de las llantas desaparecían apenas un par de metros detrás, como si el camino se borrara lentamente al avanzar. Caminé hasta la señal, la toqué. El metal estaba tibio.
No debería haberlo estado con esa temperatura. Miré alrededor. Nada. Ni viento, ni pasos, ni ruidos de animales. Solo el zumbido bajo de algo que parecía provenir del suelo mismo. Intenté volver al coche, pero tuve esa sensación. La conoces si alguna vez te ha pasado, de que alguien te observa sin hacerlo. Una presión en la espalda, como si la mirada viniera desde muy cerca. Me giré rápido. Nada. Solo la señal brillando con un tono amarillento, más intenso que antes. Arranqué de nuevo y retrocedí, decidido a volver por donde había venido. Pero el GPS mostró algo imposible. El punto azul se movía, sin que la carretera existiera bajo él. El mapa estaba en blanco. Sin líneas, sin rutas, sin nada. Pisé el acelerador con fuerza. Necesitaba regresar al punto donde el asfalto se cruzaba con la ruta principal. No tardé ni 2 minutos en encontrar luces. Un camión detenido a un costado, el conductor afuera, fumando bajo la lluvia. Le hice una seña y me acerqué. ¿Esa señal de San Miguel siempre estuvo ahí?, le pregunté. El hombre me miró confundido. ¿Cuál señal?, dijo. Aquí no hay nada desde hace años. Ese desvío se cerró después del derrumbe. Miré hacia atrás. Donde juraría que había estado la señal, solo quedaba oscuridad y maleza. Más tarde, ya de día, en una tienda de paso, una mujer mayor me mostró una fotografía enmarcada de un grupo de mineros. En la esquina del retrato, una inscripción: San Miguel, 1964. Ese lugar desapareció con el tiempo, me dijo. El río se llevó el puente y los pocos que vivían ahí se mudaron. Pero dicen que en noches de neblina aún se ven las señales nuevas, las que nadie instaló. Salí del local con la sensación de haber conversado sobre un sitio que de algún modo todavía me esperaba allá afuera. Quizás fue una coincidencia. O quizás fue un aviso. Una puerta abierta en medio del camino. Quizás fue un alma. Quizás una trampa. Los que vivimos o trabajamos en carretera sabemos que no hay trayecto rutinario. Uno puede pasar 100 veces por el mismo punto sin notar nada, y a la 101 algo cambia. Una curva parece más cerrada, un poste ha desaparecido o un nombre nuevo aparece en los letreros. La mayoría no le da importancia. Otros no regresan para contarlo. He escuchado historias de camioneros que vieron señales distintas al mirar por el retrovisor, de viajeros que juraron haber pasado 2 veces por el mismo tramo, y de quienes siguieron una ruta que los llevó a pueblos inexistentes. Tal vez la carretera no cambia realmente. Tal vez somos nosotros los que nos desplazamos sin darnos cuenta, por una versión equivocada del mapa. La próxima historia nos la envió un conductor de transporte público que recorrió esa misma zona, años después. Él asegura haber encontrado a un anciano en la orilla del camino, justo donde el GPS marca un vacío. Un hombre que no pedía ayuda sino que advertía, y lo que aquel anciano le dijo fue suficiente para que nunca más manejara de noche. Habían pasado ya algunos meses desde aquella noche de la señal que cambiaba. Yo seguía manejando con normalidad, aunque cada vez que la niebla se acumulaba en el parabrisas, algo en el pecho se tensaba. No lo decía, pero había aprendido a evitar ese tramo. Hasta que una madrugada de octubre, el trabajo me obligó a cruzarlo otra vez. Era poco más de la 1:40 de la mañana. Llevaba la camioneta cargada con herramientas y repuestos eléctricos para una finca en las afueras. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía distinto, cargado. Había una electricidad en el ambiente que recordaba los segundos antes de una tormenta. Las luces del tablero marcaban una temperatura más baja de lo normal, y el reloj, al que nunca prestaba atención, parpadeaba entre 1:59 y 2:0, como si dudara del minuto. La carretera estaba casi vacía. Y digo casi, porque justo al pasar por el puente viejo de la quebrada, vi una figura detenida junto al guardarraíl. Al principio pensé que era un espantapájaros o alguien esperando un aventón, pero el movimiento era demasiado preciso. La silueta levantó una mano, despacio, no pidiendo ayuda, sino señalando el suelo. Reduje la velocidad y bajé el vidrio. El aire frío que entró olía a eucalipto y a metal oxidado. La figura resultó ser un anciano, delgado, con un abrigo largo que le llegaba hasta las botas. El sombrero que llevaba le cubría casi todo el rostro, pero podía ver una barba blanca y temblorosa. Se acercó sin apuro, como si hubiera estado esperándome. Cuando estuvo junto a la ventanilla no dijo su nombre ni pidió nada. Solo me extendió un papel doblado en 4 partes. El gesto era tan firme que lo tomé sin pensar. «No sigas», dijo sin mirarme a los ojos. «Deja que la carretera espere». Su voz era grave, pero tenía ese tono seco de quien repite algo que no es suyo, como un mandato aprendido. Intenté preguntarle qué quería decir, si había algún derrumbe o accidente más adelante, pero no respondió. Se alejó un paso y añadió casi en susurro: «Si la señal cambia, no respondas». Y entonces simplemente se volvió hacia el barranco y desapareció detrás del guardarraíl. Abrí el papel con el corazón acelerado.
La letra era antigua, como de pluma o tinta corrida, y decía exactamente eso: no sigas, deja que la carretera espere. Si la señal cambia, no respondas. Si escuchas tu nombre, no eres tú quien lo dice. El mensaje estaba firmado con iniciales, SM, y la fecha escrita a mano, marzo de 1964, exactamente el mismo año que había leído en la vieja fotografía del pueblo minero desaparecido, San Miguel. 1964. Me quedé allí un buen rato. Miré por el espejo, esperando verlo de nuevo, pero no había nadie. Ni sombras, ni pasos, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Ni siquiera huellas en el barro. El aire se había detenido. Ni el río sonaba. Por primera vez en mi vida, la noche me pareció un animal observando en silencio. Guardé el papel en la guantera y arranqué, sin mirar atrás. Esa noche no volví a pasar por el puente. Tomé una ruta alterna, más larga pero con luces. Cuando llegué a la finca, las manos me temblaban tanto que el capataz notó mi nerviosismo. Le conté lo del anciano. Él se quedó pensativo y luego me dijo algo que todavía recuerdo. Ese puente está cerrado desde hace años. Lo quitaron después de que un chófer se fuera al barranco, justo una madrugada. Dicen que se detuvo porque alguien le hizo señas desde el costado. No supe qué responder. Solo pedí café y me quedé callado. Días después, con la curiosidad que siempre vence al miedo, fui al ayuntamiento a preguntar. Busqué entre los registros viejos y encontré un recorte de periódico amarillento. Tragedia en la quebrada. Conductor de transporte rural cae al vacío tras detenerse ante un peatón fantasma. Últimas palabras escuchadas por un testigo. Me dijo que no siguiera. El nombre del fallecido era Samuel Morales. Las mismas iniciales. SM. Guardé el recorte, doblé la hoja y la puse junto a la nota que aquel anciano me había entregado. No sé si eran la misma persona. No sé si me salvó o si solo me dejó su carga. Pero desde esa noche, cada vez que cruzo un puente solitario o veo a alguien levantar la mano al borde del camino, pienso en él. Y acelero, porque entendí que hay advertencias que no se dan para evitar una tragedia, sino para recordarte que ya formabas parte de ella. Los que manejan de noche lo saben. Hay una frontera silenciosa entre el cansancio y el sueño, entre la carretera y algo que no pertenece al mapa. Algunos dicen que son visiones, proyecciones de la mente agotada. Otros aseguran que la carretera tiene memoria, que guarda los ecos de quienes murieron sobre su asfalto y los devuelve cada cierto tiempo, disfrazados de advertencias. Quizás por eso existen esas figuras que no piden ayuda, sino atención. No buscan salvarte, solo asegurarse de que los recuerdes, de que no olvides su historia, aunque nunca la hayas vivido. Muchos de nosotros hemos pasado junto a alguien detenido en la oscuridad, una silueta quieta, un gesto que se confunde con la niebla, una mano levantada, y siempre pensamos lo mismo. No puedo dejarlo ahí. Pero hay noches, pocas, pero reales, en las que detenerse es lo peor que podrías hacer. El conductor de la historia anterior aprendió eso a tiempo. Otros no tuvieron la misma suerte, porque hay noches en que el aviso llega, pero nadie lo entiende hasta que es demasiado tarde. La siguiente historia nos la envió un viajero solitario que juró haber sentido algo distinto. No una advertencia visible, sino una presencia invisible, una amenaza que lo acompañó kilómetro a kilómetro, como si la carretera misma respirara detrás de su hombro. Y lo más inquietante no fue lo que vio, sino lo que no pudo demostrar que estuviera allí. Siempre fui escéptico con las historias de carretera. Pensaba que eran exageraciones de conductores aburridos, anécdotas infladas por el sueño o la soledad. Hasta que una noche, en una ruta que había recorrido 1000 veces, descubrí que hay algo mucho peor que ver algo en medio del camino. Sentir que hay algo contigo, aunque no lo veas. Era un trayecto rutinario. La vía entre San Ángel y el desvío a Santa Lucía. 130 kilómetros de curvas, bosque y un silencio que a veces parecía vivo. Salí tarde del taller, más de las 11, porque el jefe necesitaba la entrega antes del amanecer. No había luna, solo un cielo plano, oscuro, y la carretera parecía una cinta flotando sobre un abismo. El primer indicio fue el ruido. No era un sonido fuerte, ni siquiera claro. Más bien un murmullo bajo, como si algo rozara la parte trasera de la camioneta. Pensé que podría ser una bolsa, una rama, algo suelto. Pero cuando bajé a revisar, el aire estaba inmóvil. No había viento ni árboles cerca. Solo el motor encendido y mi respiración formándose en nubes frente a las luces delanteras. Revisé el vehículo por completo. Nada extraño. Ni marcas, ni ruidos al moverlo, ni rastros de que algo hubiera tocado la carrocería. Sin embargo, cuando regresé al asiento del conductor, sentí claramente el asiento del copiloto hundirse, como si alguien se hubiera sentado al lado. No salté. No grité, solo me quedé quieto esperando que fuera mi imaginación. Pero el olor del aire cambió.
Dejó de oler a caucho y gasolina y empezó a oler a humedad vieja, a ropa guardada. Encendí la radio para romper el silencio. Lo único que salió fue un chasquido leve, como de interferencia, seguido de un murmullo tan bajo que parecía una respiración. Moví el dial, pero la estática se estiró hasta formar algo que, aunque apenas perceptible, sonaba a mi nombre. Apagué la radio. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Había un peso invisible en la cabina, una sensación que se movía conmigo, como una sombra sin forma. Durante los siguientes kilómetros, noté que el reflejo del vidrio lateral ya no coincidía con el movimiento del bosque. Era como si algo caminara junto al vehículo, al mismo ritmo. No podía verlo del todo, solo distinguir un vacío más oscuro que la noche, y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Cada vez que pasaba bajo un poste de luz, mi sombra se proyectaba sobre el volante, pero había otra más junto a la mía. Una silueta sin contorno definido, apenas un borrón, como una figura humana que no terminaba de existir. Intenté concentrarme en el camino. El velocímetro marcaba 60, luego 80, 100. Pero por más que aceleraba tenía la impresión de que el paisaje no avanzaba. El mismo árbol, la misma curva, la misma valla oxidada. Una repetición imposible, como si estuviera atrapado dentro de un tramo que se reescribía una y otra vez. Y entonces la voz volvió, ya no desde la radio. Era directa, desde el asiento del copiloto. Una voz seca, sin emoción, que decía, «No era por aquí». No me atreví a mirar. Solo respondí en voz baja, sin saber por qué, sin pensarlo. «Lo sé». Fue lo único que dije antes de que las luces de la carretera se apagaran de golpe. Por un instante todo quedó en oscuridad, y en ese silencio total escuché el sonido del cinturón del copiloto abrochándose solo. El motor se detuvo. Las luces volvieron parpadeando, pero el camino ya no era el mismo. Ya no reconocía nada, ni las curvas, ni los letreros, ni el bosque. Era como si la carretera hubiera sido reemplazada por otra versión de sí misma. El asfalto estaba cubierto por hojas secas y un polvo gris como ceniza. Me quedé quieto, las manos aún sobre el volante. El asiento del copiloto se desocupó lentamente y el olor a humedad se fue diluyendo. Solo entonces, en el parabrisas, vi una huella de mano, marcada desde adentro, justo donde nadie debería haber podido tocar. Era una mano pequeña, como de un niño, y en el centro, con el polvo adherido al cristal, se podía leer algo escrito con un dedo. «No lo ignores». Encendí el motor y aceleré hasta ver la primera gasolinera. Cuando entré, el reloj del tablero marcaba las 2:00 exactas. Otra vez. Le pregunté al encargado si esa carretera tenía desvíos, si había alguna otra ruta hacia Santa Lucía. Me miró confundido y me dijo, «¿Qué carretera? Aquí no hay paso desde hace meses. Esa vía está cerrada. Un deslave se llevó todo el tramo hace 3 semanas». No le creí hasta que al día siguiente volví con otros compañeros. Y era cierto. Donde yo juraba haber pasado la noche anterior, solo había tierra removida, árboles caídos y un barranco abierto. Nunca entendí qué fue lo que me acompañó esa noche. Pero desde entonces, cada vez que manejo solo, siento que hay alguien más mirando por la ventana, esperando que vuelva a desviarme hacia esa carretera que ya no existe. Hay un tipo de miedo que no depende de lo que ves, sino de lo que te observa en silencio. Un miedo que no grita ni ataca, solo se queda ahí, presente, invisible, como si te estuviera tomando la medida. A veces creemos que la oscuridad es una ausencia, pero en realidad es una presencia sin rostro, y cuando pasas demasiado tiempo dentro de ella, empieza a reconocerte. Muchos conductores aseguran haber sentido algo similar. El asiento que se hunde sin motivo, el espejo retrovisor que refleja una forma que no debería estar ahí, el nombre que alguien pronuncia desde donde no hay nadie. Quizás no sean fantasmas en el sentido clásico, sino los restos de algo que la carretera no suelta. Ecos atrapados en los lugares donde la vida se detuvo de golpe. Sombras que repiten los últimos instantes antes del accidente, esperando que alguien más continúe lo que ellos no pudieron terminar. El hombre de esta historia sobrevivió, pero cada noche siente que ese recorrido no terminó, porque hay caminos que no se cierran del todo, carreteras que siguen existiendo para quienes las cruzaron una vez, y no deberían haber vuelto. Siempre pensé que las advertencias viejas eran simples supersticiones, frases que los mayores repetían sin razón, como una manera de mantenernos alertas cuando no existía otra explicación para el miedo. Pero hay reglas que no se inventan, se aprenden a fuerza de tragedia. Lo comprendí la noche en que ignoré una de esas reglas, y fue en el mismo tramo de carretera donde años antes desapareció mi primo Julián. Decían que se había salido del camino, que el cuerpo nunca se encontró porque el río arrastró todo.
Pero algunos aseguraban que su camión seguía viéndose a veces, avanzando sin luces, justo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Yo no creía en eso. Por eso acepté el encargo. Llevar material de construcción a San Miguel, pasando precisamente por ese tramo. Era 2:45 a.m. cuando salí del último pueblo, y antes de tomar el desvío, un anciano que cuidaba un puesto de café me detuvo. Su voz era ronca, con ese tono de quien ya ha visto demasiado. «Si va por la ruta vieja, no se detenga por nada», me dijo. «Y si alguien le toca la puerta entre las 3 y las 4, no abra, aunque jure que me conoce, aunque le suplique. No abra». Me reí, agradecí el café y seguí el camino. Pero esa frase quedó girando en mi cabeza como si tuviera un peso que no podía quitarme de encima. La carretera era estrecha, sin señalización, y el bosque a los lados parecía más espeso que nunca. El aire olía a tierra mojada y el viento arrastraba hojas secas contra el parabrisas. Todo iba bien, hasta que el reloj del tablero marcó 3:02 a.m. Primero escuché un golpe leve en la parte trasera del camión, luego otro más fuerte. Frené y bajé a revisar con la linterna. El camino estaba vacío, solo el sonido del río allá abajo y la neblina moviéndose despacio entre los árboles. Subí otra vez, intentando convencerme de que había sido una rama, pero antes de encender el motor, alguien tocó la puerta del lado del copiloto. 3 golpes, secos, pausados. Volteé y a través del vidrio empañado vi una figura de pie, quieta. No distinguía su rostro, pero la silueta era familiar. Era idéntica a la de mi primo Julián. Mi garganta se cerró. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, frío, y entonces escuché su voz, esa voz que no oía desde hacía años. «Ábreme, por favor». Se me apagó el motor. Mi mente buscaba lógica. Podía ser un sueño, o alguien que se parecía, pero no podía ser él. Él estaba muerto. La voz insistió un poco más fuerte, casi suplicante. «No me dejes aquí. ¿No ves que está lloviendo?» Y entonces recordé al anciano del puesto. «No abra entre las 3 y las 4, aunque jure que lo conoce». Mantuve la mirada al frente. Las manos temblaban sobre el volante. La figura seguía allí, inmóvil, golpeando suavemente la ventana cada 20 segundos. 14 a.m. El reloj digital titilaba como si la electricidad no fuera estable. Y en cada parpadeo, la figura parecía más cerca, más nítida. Cuando finalmente se fue, el vidrio del lado derecho quedó cubierto por una marca. Una mano, delgada, larga, que parecía haberse derretido sobre el cristal. El contorno era irregular, como si la carne no hubiera terminado de formarse. Arranqué sin mirar atrás, pero a los pocos minutos vi luces detrás de mí. Un camión del mismo modelo que el mío a una distancia constante, demasiado cerca. Lo curioso fue que cuando entré a una curva y miré por el retrovisor, el otro vehículo no proyectaba reflejo de luces en la carretera. Era como si flotara. Apreté el acelerador. El velocímetro subía, pero el camión seguía a la misma distancia, ni 1 metro más ni 1 menos. Hasta que en una curva cerrada lo vi claramente, el conductor del camión detrás de mí era yo. Mi mismo rostro, mis mismos gestos, solo que pálido, inmóvil, con los ojos completamente en blanco. El golpe llegó unos segundos después, un impacto seco en la parte trasera que me hizo perder el control. El camión giró, se deslizó fuera del asfalto y quedó atrapado entre arbustos. Cuando volví en mí, el otro vehículo había desaparecido. El reloj marcaba las 3:59 a.m. Y entonces escuché algo que no puedo olvidar. Una voz que venía desde la radio, la mía, repitiendo una sola frase. «Ya llegamos». Apagué el motor. Esperé a que amaneciera antes de moverme. Y cuando el sol empezó a salir, vi lo que me rodeaba. Docenas de marcas de neumáticos, todas terminando en el mismo punto, justo donde había quedado varado. Algunas muy viejas, cubiertas de hojas, como si otros camiones hubieran pasado por ahí una y otra vez, sin salir nunca del mismo sitio. A la semana siguiente, cuando los del taller fueron a recoger mi vehículo, me dijeron que ese tramo de carretera no existía en los mapas actuales, que el río se había llevado todo hacía más de 1 año. Desde entonces no conduzco de noche, y si alguna vez paso cerca del desvío a San Miguel, me detengo, apago el motor y espero hasta que el reloj marque las 4, porque aprendí algo que desearía no haber sabido nunca. En ese tramo de carretera, entre las 3 y las 4, no siempre eres tú quien maneja. Hay advertencias que parecen simples cuentos, pero detrás de ellas se esconden las huellas de quienes no regresaron. A veces no se trata de creer o no creer, sino de entender que la carretera también guarda memoria y que hay lugares donde el tiempo se niega a avanzar. Esta noche escuchamos historias que comparten una misma sombra. La ruta equivocada, el desvío que no existe,
la voz que susurra cuando el reloj marca las 3. Quizás todo esté conectado, o quizás solo sean coincidencias, esas que terminan costando demasiado caro. A los que viven en la carretera, a los que viajan de madrugada confiando en el GPS y el rugido del motor, les dejo una advertencia que ya no sé si pertenece al mito o a la realidad. Si ves una señal que no recuerdas, si la carretera parece repetirse, si alguien te pide que abras la puerta entre las 3 y las 4, no lo hagas, porque puede que no estés solo y puede que lo que te acompaña no quiera que llegues a tu destino. Y ahora, como siempre, se los dejo a ustedes. ¿Eran almas perdidas, presencias del pasado? ¿O es la carretera misma la que se defiende de quienes la cruzan cuando no deberían? Solo una cosa es segura. Esa noche entendí que lo que temes a veces te encuentra.